Muy bien, en este capítulo de hoy vamos a tener la revisión de los asientos de cierre, el paso final para establecer los estados financieros una vez haya terminado el periodo contable, el ejercicio económico que es anual. Nosotros partimos de lo que yo llamo un balance de comprobación precierre, ¿verdad? Que es una vez que yo tenga mayorizadas todas las cuentas que han participado en la contabilidad en todo el año, ¿verdad? Yo comienzo con este análisis el cual yo voy revisando, como hablamos la clase anterior, y tengo estas cuentas ordenadas según el código de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Tengo las sumas y tengo los saldos. Entonces, con esta información, yo lo primero que hago es armar un estado de pérdidas y ganancias para determinar la utilidad del ejercicio. Entonces, a diciembre, tengo esta información proveniente del balance de comprobación. Tengo los ingresos, tengo los costos de ventas, tengo la utilidad bruta en ventas, gastos operacionales, utilidad operacional, tenemos un gasto financiero por una deuda, por un interés de deuda, y tengo la utilidad antes de impuestos. Cuando uno hace el cierre del ejercicio económico, uno tiene que liquidar los impuestos que tiene que cancelar la empresa. En este caso, para el caso del Ecuador, tenemos dos impuestos. Primero, el impuesto del 15% de participación trabajadores, es decir, de mi utilidad antes de impuestos, y le voy a dar el 15% a mis trabajadores. Y una vez yo tengo ese cálculo, obtengo lo que se llama utilidad gravable, utilidad antes de impuestos, menos el 15% de participación de trabajadores. Y a partir de esta utilidad gravable yo calculo el impuesto a la renta del periodo, que en la tarifa es el 25%, habiendo excepciones o casos especiales donde la tasa disminuye. Para llegar al gasto impuesto a la renta no es simplemente una multiplicación, sino que tenemos que hacer lo que se llama la conciliación tributaria. Tema que no es objeto de este video, lo veremos en videos posteriores. Pero bueno, por temas del ejercicio, el 25% de mi utilidad gravable es el gasto impuesto a la renta. Y también tenemos que considerar una reserva legal. ¿Qué es reserva legal? Es una reserva que solicita la Superintendencia de Compañías, que es del 10% de la utilidad después de impuestos, como un fondo de salvamento para futuros aportes, para futuras pérdidas que se generen en la compañía. Entonces, ya llega diciembre y tenemos que hacer este cálculo. Y ahí recién obtenemos el resultado del ejercicio, que es el total final que los accionistas van a poder disponer mediante el reparto de dividendos. Entonces, una vez que yo llego a estas tres partidas, yo tengo que considerar también su registro y también tengo que considerar lo que se conoce como el cierre contable. Entonces, para esto vamos a hacer uso de dos asientos, que son los asientos de cierre. El primer asiento es el que se conoce como la provisión, En este asiento yo voy a establecer y voy a generar en mi contabilidad los dos gastos que necesito. Gasto de trabajadores y gasto del impuesto a la renta con sus respectivos pasivos por pagar. Esto es un asiento de provisión, donde yo reconozco los últimos gastos que he generado al momento de cerrar mi contabilidad. Y el último asiento que se debe generar para poder obtener utilidad del ejercicio es el que se conoce como asiento de cierre, que chicos es simplemente cerrar ventas, cerrar costos y gastos para obtener la utilidad. Como pueden ver, ¿y cómo cerramos ventas, costos y gastos? El saldo que tenemos en la comprobación precierre en ventas, simplemente registramos el valor acumulado en el debe. Y lo que hace este movimiento es que las cuentas se queden en cero, tanto de ventas, que va al debe, y costos y gastos que van al haber. Y si se fijan, estos últimos valores es lo que me hace a mí cuadrar el asiento. La reserva legal, que es una cuenta de patrimonio, y la utilidad del ejercicio. ¿Estos valores dónde los tomo? Los tomo de mi estado de pérdidas y ganancias al final del año. Esto es de aquí. Entonces tengo los asientos de cierre. Este proceso me obliga a que tenga que volver a mayorizar
los últimos asientos que tengo y hacer un balance de comprobación nuevo, un balance de comprobación post cierre. Como pueden ver aquí, ¿qué es lo que yo he hecho? He agregado la cuenta 15% de utilidades por pagar, impuesto a la renta, reserva legal, utilidad de ejercicio, y las cuentas de ingresos, costos y gastos se han quedado, como ven, han quedado en cero. Entonces, recién aquí, este proceso final a mí me lleva a obtener el estado de situación financiera en el formato que ya hemos hablado a lo largo de este curso. Activos a la izquierda, pasivo patrimonio a la derecha y considerando las cuentas que se obtuvieron en el cierre fiscal, en el cierre del ejercicio económico. Entonces, recuerden chicos que este movimiento de cuentas se hace una vez se finalice el año, en diciembre. Esto no se hace mensualmente. Hablamos en el video anterior que al momento de hacer la contabilidad o el cierre mensual, simplemente vamos a llegar hasta dónde? Vamos a llegar hasta la utilidad antes de impuestos. Pero una vez que ya llegamos a diciembre, tenemos que liquidar los impuestos generados en el año, hacer los asientos de cierre, volver a mayorizar, sacar un balance de comprobación cerrado y el posterior balance general final. Estos son los asientos de cierre. Con esto concluimos la unidad, la semana número 5. La semana que viene vamos a ver el tema de ajustes y reclasificaciones de saldos.